ciudades, así que muchas gracias por la oportunidad. Genial. Muchas gracias, Presidenta. Y yo creo que podemos ir comenzando, salvo otra indicación de usted, para aprovechar el tiempo de este diálogo entre colegas. Por supuesto, voy a presentar un esquema de trabajo solamente para establecer un orden. Es micrófono abierto, se alza la mano, se consulta para que esto sea interactivo, dinámico. 90 a 120 minutos, creo que es suficiente mientras preparamos el mate, cafecito, estamos cómodos en nuestras casas por el clima. Entonces, cuando usted disponga, Presidenta, ya iniciamos. Bueno, doctor, yo quisiera presentarle a algunos colegas que están ingresando, ¿verdad? El doctor Blas Figueredo es juez de primera instancia en lo civil, comercial, laboral de la ciudad de Capiatá. Es así, doctor. Así mismo, Y Presidenta. sí, y como dijo él, hace casi un año que habíamos iniciado una capacitación sobre competencia del juzgado de paz. Y cuando eso el doctor estaba como juez de paz, así que ahora estamos mucho más que contentos con este logro, doctor, y bueno, prestos a sus indicaciones para iniciar. Gracias, Presidenta. Adelanto que, y me comprometo aquí con usted, tenemos una clase presencial pendiente en Ciudad del Este. Dios mediante este año sí, vamos a estar por ahí, vamos a coordinar el calendario para poder compartir con los colegas en forma presencial. Entonces, iniciamos. Hoy la propuesta es con respecto al juicio ejecutivo. Este juicio que algunas veces parece tan especial, eh, algunas veces alguien dice, es un juicio ejecutivo nomás. Y en realidad no es tanto así porque se puede complicar. Se puede complicar en especial cuando tenemos situaciones donde el deudor plantea alguna defensa o entra con ganas de incidentar. Como trabajamos en esta sesión con litigantes, entonces la propuesta es desde esa perspectiva. Me gustaría que tengan presente cómo uno puede ejercer la defensa y el ataque, si vale el término, en este proceso especial. La temática de hoy es con preguntas. Estamos con ánimos de realizar preguntas, responder. Y lo primero que debemos de cuestionarnos, ¿qué es un juicio ejecutivo? ¿Qué es un juicio ejecutivo? Siempre escuchamos, siempre hablamos, leemos. Es más, cuando empezamos a ejercer el cargo o la función de abogado, lo primero que se nos ofrece es ejecutar un pagaré. Un pagaré de un monto no tan elevado. ¿Por qué? Porque, por supuesto, la experiencia siempre va a marcar la diferencia para las personas quienes están con una situación de querer hacer efectivo su crédito y le va a dar a un colega con mayor experiencia un pagaré con mayor monto. El monto aquí es algo totalmente secundario. El procedimiento, el proceso es el mismo. Entonces, tengan presente que el juicio ejecutivo es un proceso donde se tiene un título, un título. Consecuencia es, cae dentro de la esfera del fuero comercial. Empezamos definiendo eso. El juzgado civil y comercial es donde se plantea los procesos de esta laya. Hoy, según la normativa vigente, tenemos dos juzgados que deben de entender en este tipo de procesos. Por entonces, juicio ejecutivo es un juicio especial. Ojo con esto.
es el más, entre comillas, grande entre los juicios especiales. De hecho, que el Código Procesal Civil establece un libro, el tercero, en forma exclusiva para los procesos de ejecución. Y entre ellos, el primer juicio de ejecución o el primer proceso de ejecución es el juicio ejecutivo, que es lo que hoy tenemos como propuesta de charla. El juicio ejecutivo es el primer juicio que está en el libro tercero del proceso de ejecución. Según el 439 del Código Procesal Civil, procede ejecutivamente siempre que en virtud de un título que traiga aparejada ejecución se demande por obligación exigible de dar cantidad líquida de dinero. Y este es el primer concepto que quiero trabajar con ustedes. Es un juicio donde lo que se busca es ejecutar una obligación de dar cantidad líquida de dinero. Entonces, es un proceso, el Código Procesal Español, legislación comparada, denomina a este tipo de juicios como juicios monitorios. ¿Qué significa eso? Que prácticamente lo que el juez hace es controlar la actividad del acreedor para hacer efectivo un derecho que él ya tiene. Entonces, la sentencia que recae en un juicio ejecutivo es de ejecución, valga la redundancia. No se declara un derecho, no se declara un derecho. El derecho ya está constituido, el derecho ya está declarado en el título que, conforme el Código Civil, han suscrito tanto una persona que es el acreedor con otra que es el deudor, donde este último queda obligado a dar cantidad líquida de dinero. Su Excelencia el doctor Martínez Simón, en su obra monumental de Esbozo de las Obligaciones Civiles, define qué es la obligación de dar cantidad de dinero de la siguiente manera. Él dice, si entráramos a intentar definir qué son las obligaciones de dar una suma de dinero, habría que decir que son aquellas en donde el sujeto deudor o pasivo se encuentra constreñido a entregar cierta cantidad de moneda o dinero al acreedor o sujeto activo, que tiene a su vez la facultad de exigirle compulsivamente dicha entrega y de arbitrar los medios legales para ese fin. Esa es la obligación de dar suma de dinero. Eso está en el libro Esbozo de las Obligaciones Civiles, segunda edición, autor el ministro Alberto Martínez Simón. Entonces, en este juicio especial que está regulado en el libro tercero, procesos de ejecución, cuando uno intenta el juicio ejecutivo, lo primero que debe tener es un título que traiga aparejada ejecución. ¿Dónde aparece eso? ¿Dónde están los títulos que traen aparejada ejecución? Está en la ley. En el Código Procesal Civil, si ustedes leen el artículo 448, tenemos los títulos ejecutivos. 448 del Código Procesal Civil. Ahí se establecen cuáles son los que traen aparejada ejecución. Y se citan el instrumento público, el instrumento privado suscrito por el obligado, reconocido judicialmente, que es lo que hacemos con la preparación de la acción ejecutiva, que después les voy a comentar algo que es una tendencia actual de los tribunales.
Crédito de alquileres, confesión de deuda líquida, la cuenta aprobada o reconocida en un procedimiento para la preparación de acción ejecutiva, la letra de cambio, factura conformada, vale o pagaré y el cheque rechazado. Ojo con eso, son títulos ejecutivos, póliza de fletamiento y el inciso H es la válvula que establece los demás títulos que tengan por las leyes fuerza ejecutiva. A modo de ejemplo, la certificación de deuda de la ANDE, esa certificación firmada por el presidente y por el secretario tiene fuerza ejecutiva por la ley especial que rige la Administración Nacional de Electricidad. Otro ejemplo, las deudas que se tienen con la municipalidad. Cuando la certificación de firma o la certificación de deuda está firmada por el intendente y el secretario de la municipalidad, entonces tiene fuerza ejecutiva. Y finalmente, otro ejemplo puede ser el crédito que surge cuando tenemos, por ejemplo, una multa en la patrulla caminera. Entonces, estos títulos o estos documentos en sí ya trae aparejada ejecución. Se puede hacer directamente o se puede plantear directamente el juicio ejecutivo. Repito, a la primera pregunta que hoy propongo, ¿qué es un juicio ejecutivo? Es un juicio especial donde se procede ejecutivamente siempre que en virtud de un título clave que traiga aparejada ejecución se demande por, esto que está en rojo también es fundamental, obligación exigible de dar cantidad de dinero líquida. Acá tiene que ser efectivo, Dos. no hay otra forma, o sea, no hay otra obligación, otro documento más que aquel que trae en sí aparejada ejecución, que es una parte, y que es cantidad de dinero. Solamente se puede proceder por el proceso ejecutivo cuando existe una obligación de dar cantidad líquida de dinero. Ojo con eso. O sea, yo solamente puedo promover un juicio ejecutivo cuando tengo un título que traiga aparejada ejecución conforme a las leyes especiales o al Código Procesal Civil, al artículo 448, y cuando la persona se obliga a dar cantidad de dinero. Bien, no sé si alguien quiere consultar algo con respecto a este primer concepto, porque a partir de ahí nosotros tenemos que está fundada, esta es una cuestión que está fundada directamente en el título de crédito. Es por eso que al juicio ejecutivo se le tiene como una acción cambiaria. Ojo con este concepto, acción cambiaria, juicio ejecutivo. Esto es muy importante para después trabajar las prescripciones, que vamos a ver un poco más adelante. ¿Y qué es lo que es una acción cambiaria? Según su excelencia el doctor Jiménez Rolón en su libro Lecciones del Derecho Comercial, estos materiales para cualquier civilista es clave tener. Libro del doctor Martínez Simón, Esbozo de las obligaciones, también del doctor Jiménez Rolón, Lecciones del Derecho Comercial, donde enseñan muchas cosas y en particular a mí me gustaría compartir hoy con ustedes la idea de su excelencia el doctor Jiménez Rolón con respecto a la acción cambiaria, porque este es un concepto que debemos de manejar bien para poder aplicar correctamente. El doctor Jiménez Rolón
dice que es la fundada directamente en el título de crédito, de carácter abstracto. Es por eso que no hace falta aludir a la causa que le dio origen, lo que justifica el carácter ejecutivo de la acción. Siempre cuando estamos en materia, en grado, se pone como ejemplo la ejecución de un pagaré. No se discute cuál es la causa de la obligación. Eso está expresamente prohibido en el artículo 465. Y el ejemplo más ilustrativo podría ser donde dos personas, dos señores, están jugando naipes, el famoso juego de el truco, a las 2 o a las 3 de la mañana, y una de las personas necesita dinero. Entonces le dice al otro, te voy a firmar un pagaré y dame 10 millones de guaraníes ahora. 3 de la mañana se completa el pagaré, firma, se obliga. Entonces, al obligarse, esta persona no hace falta después discutir o él no va a poder, en este juicio ejecutivo, él no va a poder decir, no, yo no quiero pagar porque se aprovecharon de mí. Yo estaba borracho, por eso firmé. Estaba en una situación de vulnerabilidad porque estaba perdiendo y no. En el juicio ejecutivo 465, la causa no se discute. Por eso se llama acción cambiaria. No es una acción causal. La acción causal se va a discutir en un juicio de conocimiento y alguien puede objetar, puede poner defensas, etcétera. En el juicio ejecutivo, recuerden, básicamente es un juicio monitorio. Solamente en un momento el deudor puede oponerse a la pretensión del acreedor, que es cuando se cita a oponer excepciones o defensa. Entonces, es muy importante fijar bien el concepto de lo que es juicio ejecutivo. Repito, para pasar al siguiente punto, el juicio ejecutivo es el juicio especial donde se procede ejecutivamente siempre que en virtud de un título, esto es importante, en virtud de un título que traiga aparejada ejecución, se demande por obligación exigible la cantidad líquida de dinero. Además de estar fundado en un título, ese título tiene que contener cantidad líquida de dinero. Y es lo que aquí el doctor Martínez Simón explica con bastante precisión qué es esta obligación o cómo se tiene. Es una subespecie de la obligación de dar. ¿Está bien? Bueno, entonces, primeramente es lo que quería señalar para introducir a lo que es el juicio ejecutivo. Es un juicio donde sí o sí se tiene que presentar un título y ustedes cuando van a promover la demanda tienen que cumplir con todos los requisitos del artículo 215. Ojo con eso. Todos los requisitos del 215. Denunciar domicilio real y constituir domicilio procesal. También ustedes tienen que decir cuál es el domicilio real del demandado. 215 inciso B. Después, uno tiene que brevemente explicar el hecho. Ojo, no se explica la causa de la obligación. Lo que se explica es que se es tenedor de un título donde el demandado se ha obligado. Estamos en el 215, las formalidades de la presentación de la demanda. Hay que designar precisamente qué es lo que se demanda. Demando la ejecución de un título que contiene cantidad líquida de dinero.
Los hechos, como he comentado brevemente, reitero, no se explica la causa. No voy a poner en mi relato que Juan Pérez se obligó porque yo le presté 100.000 guaraníes para que él pueda apostar por el caballo. No, solamente que él se obligó y yo tengo el documento. El derecho siempre, y esta es una crítica muy común para los colegas que presentan su escrito de demanda, hay que citar los artículos donde se funda la pretensión. Si yo quiero promover un juicio ejecutivo, con total seguridad, ustedes deben de citar, ojo, citar artículo 439 y el artículo 448 y cuál es el inciso donde está el título que ustedes están queriendo ejecutar. Hay que cumplir con estos requisitos que la ley establece para la demanda. Y la petición en términos claros, ¿verdad? Que sería que se lleve adelante la ejecución, que se lleve adelante la ejecución. Bueno, entonces, juicio ejecutivo es un juicio que está en un libro, el libro tercero, tiene sus reglas, no se aplica en general las reglas del juicio de conocimiento ordinario, sí se aplica de forma supletoria si hay algún vacío, pero por ejemplo, solamente para citar, el juicio ejecutivo, la apelación está expresamente regulada en el 472. Dice, por ejemplo, que el recurso se concede en relación y con efecto suspensivo. La sentencia definitiva en un juicio ejecutivo se concede en relación y con efecto suspensivo. En general, en el proceso de conocimiento ordinario, se concede libremente. Aquí no, aquí es en relación. Y ojo, en el juicio ejecutivo es apelable la sentencia solamente si se intentó ejercer una defensa a través de una excepción. Si yo, siendo debidamente citado, no opuse ninguna excepción o no intenté, entonces la sentencia definitiva es irrecurrible para mi persona. Y esto tiene su explicación porque el juicio ejecutivo, repito, es un juicio cuasi monitorio. Vale decir, es el acreedor quien realiza y solamente en un momento el deudor puede ejercer cierta defensa, es cuando se opone las excepciones. Es por eso que el artículo 444, 43 y en especial el artículo 442 habla de la inapelabilidad. Las resoluciones que recaigan en el juicio ejecutivo, es más, desde en el juicio ejecutivo, desde la preparación, es inapelable. Acá hay una consulta, y esta es una consulta bastante interesante que se ha discutido en doctrina y en la jurisprudencia. Si se plantea un incidente dentro del juicio ejecutivo, la decisión es apelable. La primera pregunta es, ¿se puede deducir incidente en un juicio ejecutivo? Y ahí la respuesta es bastante llamativa. Personalmente, personalmente, y no es que lo digo de forma arbitraria, sino con sustento legal, en especial en lo que establece el artículo 400, si ustedes ven, el 463, que habla de la excepción de nulidad. En el proceso ejecutivo se habla de excepción de nulidad, no de nulidad de actuaciones, etcétera. Yo creo personalmente que salvo cuestiones que no suspendan el principal, ningún incidente luego puede tener viabilidad en el juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque la excepción de nulidad establece claramente que
se puede objetar por esta vía. Algunas personas plantean incidente de nulidad porque no se notificó correctamente la acción preparatoria. Y ahí no procede el incidente de nulidad, sino lo que corresponde es la excepción de nulidad, inciso B, 463, cuando se plantea. Pero vamos a suponer que se deduce un incidente de levantamiento de medida cautelar, como por ejemplo es la inhibición para enajenar. Ese sí es un incidente. La medida cautelar en sí es un incidente, es una cuestión accesoria. Entonces, ahí sí correspondería la decisión que sea revisada por el superior. ¿Por qué? Porque no trata la pretensión principal, que es el juicio ejecutivo. No trata la pretensión principal. Entonces, dividiendo la respuesta del colega o la colega, eh, incidente de nulidad de actuaciones o de para la redalución de falsedad de una cédula, por ejemplo, es muy difícil que supere el tamiz de la admisibilidad del incidente porque el juicio ejecutivo establece claramente el momento que se puede atacar estos vicios. Y es más, no es que se aplica directamente los artículos previstos en el 114 y siguiente del Código Procesal Civil para las nulidades en general, sino establece mucha más exigencia para su admisión. Como por ejemplo, si yo digo que la intimación se realizó de forma irregular, yo tengo que pagar el capital reclamado más el porcentaje que el juzgado fija. ¿Por qué? Porque no existe la nulidad por la nulidad. La nulidad no se puede invocar a favor de la ley, debe de existir un perjuicio. Y la intimación, por ejemplo, ¿cuál es el perjuicio que me puede causar a mí que se haya realizado de manera irregular? Que yo no pueda pagar. Entonces la ley dice, señor, si usted va a deducir, o en este caso, técnicamente hablando, si usted va a oponer la excepción de nulidad porque la intimación se hizo de manera irregular, usted tiene que depositar el capital más el 10%. ¿Se entiende? Estamos en un juicio especial. Ojo con eso. Entonces, respondiendo a la consulta, si se da trámite al incidente, si se admite el incidente, entonces probablemente es porque sea cuestiones que no suspendan el principal. Y ahí la resolución sí puede ser recurrida ante el superior, pero no es del proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo no se va a parar, va a seguir eso. ¿Está bien? No sé si respondí la consulta de la colega. Eh, si el incidente que no suspende el principal se resuelve algo, ahí sí es recurrible. Repito, levantamiento de embargo, una medida cautelar, el secuestro, por ejemplo, que es una medida cautelar eh, que se puede definir de esa manera. Bien, continuemos. La siguiente pregunta que tenemos aquí es, ¿ante qué juzgado se debe promover la demanda? Esto es muy importante. Tengo el título ejecutivo y tengo dos opciones. Hoy tenemos dos juzgados, civil y comercial. El primer juzgado se llama Juzgado de Paz Civil y Comercial. Ley 6059, ley, el artículo 38 del Código de Organización Judicial. Ojo con esto. El juzgado de paz dejó de ser solamente juzgado de paz. Es juzgado de paz civil, comercial, laboral. Esto era desde 1981, desde la ley 879 del Código de Organización Judicial. Con la ley 6059
se le agrega juzgado civil, comercial, laboral y de niñez y adolescencia. Entonces, el juzgado de paz es un juzgado civil y comercial. Vale decir, por razón de la materia, todos los procesos ejecutivos, ojo con esto, ¿cuáles son los procesos ejecutivos? ¿Cuáles son los procesos de ejecución? Para usar el término que se tiene en la ley. Juicio ejecutivo, que es el juicio más común, el que más se utiliza, donde un título que trae aparejada ejecución y se tiene dinero es lo que se utiliza, es la sesión que hoy tenemos, es nuestra clase de hoy. El otro juicio es la ejecución hipotecaria. Esto es cuando, además del título que se tiene, está sujeto a una garantía real que es la hipoteca sobre inmuebles, por supuesto. Luego tenemos la ejecución prendaria. También es competencia de la Judicatura de Paz y del juzgado de primera instancia. Luego tenemos la ejecución por obligación de dar cosa cierta mueble. También es competencia del juzgado de paz y el juzgado de primera instancia. Y de las resoluciones judiciales, que se conoce también en doctrina como el proceso ejecutorio. También es de la justicia de paz y de justicia de primera instancia. Por ejemplo, vamos a considerar que ustedes regulan en un juicio en materia electoral. El Tribunal Electoral les dio ganancioso a ustedes y regula el honorario profesional del abogado ganador en 100% y el perdedor 50%. Y el monto de la regulación es de 25 millones. Se le notifica al perdedor, al obligado a pagar, y no paga de forma voluntaria. Entonces, ¿cuál es la vía que tienen para cobrar el honorario profesional? La ejecución de sentencia. Esa ejecución de sentencia no lo podrán hacer en la justicia electoral porque, y eso ya dijo la Corte, no tiene la facultad legal para ejecutar esa resolución. Entonces, con ese auto interlocutorio, ustedes van a presentar ejecución de sentencia. ¿Dónde? En la Judicatura de Paz, porque 25 millones es competencia por razón de la cuantía hasta 30.927.300. Y esto va hasta el 30 de noviembre, porque a partir del 1 de julio va a aumentar el salario mínimo, ya dijeron las autoridades nacionales. Entonces esto va a aumentar desde el 1 de julio. Pero ahora la competencia por razón de la cuantía es hasta 30.927.300 guaraníes. Entonces, si ustedes tienen una resolución firme y ejecutoriada que no pudieron hacer efectivo, no pudieron cobrar sus honorarios, entonces tienen que hacer la resolución de esa sentencia, la ejecución de esa sentencia. ¿Dónde van a ejecutar? ¿Dónde van a ejecutar esa sentencia? Van a ejecutar en el juzgado de paz por razón de la cuantía, porque es menor a 30 millones, y por razón de la materia, porque el juzgado de paz es civil comercial, laboral y niñez y adolescencia. Ojo con esto. Esto es muy importante porque algunas veces se plantea de que la ejecución hipotecaria, la ejecución prendaria no se puede realizar en la Judicatura de Paz y eso es mentira. Hoy, con la ley 6059, para bien o para mal, parafraseando a uno de los ministros, esta ley estableció competencias en materia civil y comercial en todas las acciones personales, salvo en algunas cuestiones que expresamente excluyen, como por ejemplo las acciones reales. Entonces, si ustedes tienen su ahí donde se reguló honorarios por 25 millones, no pagó el obligado, materia laboral, también materia electoral es lo que más se da, o materia de en contencioso administrativo, que en el interior de la República son competentes los juzgados o los tribunales electorales, perdón, tribunal electoral que tiene esa competencia, regula el honorario del abogado litigante
no paga la municipalidad, no paga la autoridad administrativa y se hace la ejecución de esa resolución en la Judicatura de Paz. ¿Ok? Bueno, ese es un proceso de ejecución donde el juzgado de paz es competente al igual que el juzgado de primera instancia. ¿Qué ocurre? Ojo con esto. Blas, Señor, Blas, señor, eh, sí, ¿qué tal? ¿Esa ejecución paga tasa judicial? sí, paga tasa judicial siempre y cuando supere 100 jornales. Hasta 100 jornales la tasa judicial está exonerada. A partir de ahí paga, pero en este caso sí va a pagar porque es ya ejecución de sentencia, no es mala regulación. La regulación de honorarios hace el juzgado de origen y la ejecución, pero ojo, estamos hablando de materia electoral, contencioso administrativo. El juzgado civil de primera instancia, si regula por 30 millones, es él el competente para ejecutar, por el principio de que el accesorio sigue al principal. Ahora, en materia contencioso administrativo y electoral, la Corte ya dijo que estos tribunales no tienen competencia para ejecutar la resolución que regula honorarios profesionales. Entonces, el abogado litigante debe de promover la ejecución si no supera 30.927.000 guaraníes en el juzgado de paz. Si supera, es en el juzgado de primera instancia. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde se promueve el juicio ejecutivo? Tenemos dos juzgados. Juzgado de paz, civil y comercial, y juzgado de primera instancia, civil y comercial. Siempre a mí me gusta eh, citar el apellido, juzgado de paz, civil y comercial. Ya no es más solo juzgado de paz. Juzgado de paz desde el año 2018 cambió su paradigma. Hoy es un juzgado netamente jurisdiccional. Es más, forma parte del, y esto parece absurdo, pero era un discurso que sostuvimos durante 6 años y hoy seguimos con el mismo discurso. Es un juzgado que no realiza actas de manifestaciones, no realiza comparendos, no realiza, no es su función. Es un juzgado jurisdiccional donde el juez tiene jurisdicción. ¿Y qué es lo que es jurisdicción? Decidir, definir, dirimir. El juzgado define y sus resoluciones hacen cosa juzgada. Si no se apela, por ejemplo, pasa a ser un juzgado, una situación. Doctor Otazo, sí, totalmente, puede ser. O generalmente el juzgado de penal remite eso. Sí, la ejecución sería, puede ser sin problema. ¿Eso dónde aparece? Esa atribución, si ustedes se fijan, tenemos en el artículo 520, inciso C, es cobro de honorarios regulados. Es lo que se puede ejecutar conforme el capítulo de ejecución de sentencias de tribunales paraguayos. Y la competencia está en el artículo 521. En la ejecución de honorarios será competente el juez que entendió en la regulación o el de la causa que se originaron honorarios, o el juez civil y comercial. Fíjense ahí, juez civil y comercial. No dice juez de primera instancia, no dice juez de paz, dice juez civil y comercial. Y la ley 6059 establece juzgado civil comercial. Ese es el concepto que hay que manejar. Es un juzgado civil y comercial, con todas las prerrogativas y todas sus decisiones, si no son recurridas, por supuesto, pasan a ser cosa juzgada. ¿Está bien? Entonces, para la respuesta al colega, sí, se regula en materia penal y esto yo puedo ejecutar en el juzgado de paz, sin ningún problema. Sin ningún problema. Bueno, ¿qué tipo de acción es la deducida en el juicio ejecutivo? Es la acción cambiaria. Es la acción cambiaria.
¿Qué es la acción cambiaria? Es la que se funda directamente en el título de crédito. ¿Está bien? Es la acción cambiaria. Es una acción donde yo directamente quiero que el juez se pronuncie sobre el título que presento. Yo no discuto la causa. No, directamente el juez debe de formular y más que formular es simplemente ordenar que se lleve adelante. Es por eso que la sentencia en el juicio ejecutivo dice llevar adelante la ejecución. No dice otra cosa. No se hace lugar a la demanda, no se declara ningún derecho, solamente se lleva adelante la ejecución. ¿Por qué? Porque yo no pude cobrar mi crédito de manera, digamos, entre comillas, voluntaria. No me pagaron de forma voluntaria. Si me pagan directamente mi cheque, si yo tengo un cheque, voy al banco, el banco me paga, no pasó nada. El título, que es el cheque, que está representado una obligación que tiene el librador, me cumplieron y terminó, no pasa nada. Administrativamente me da el banco el dinero y a otra historia. Pero ¿qué pasa si me sellan? El famoso te sellan, que es el protesto. Ahora te dicen, no, este no te puedo pagar porque no tiene fondos. Y ahí ya se crea un problema. Eh, Parafraseando al doctor Alvarado Belloso, ahí se crea un litigio que yo a través de la acción cambiaria voy al juzgado para que el juzgado me pueda llevar adelante esa ejecución y así yo poder cobrar. Porque finalmente, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero el dinero, la platita que está ahí. Yo no quiero otra cosa. A mí no me interesa discutir en este momento si yo cómo di el cheque o cómo llegó el cheque a mis manos. Porque puede ocurrir eso. Como es un título endosable, puede ser que una persona me firme ahí atrás y me dé a mí el título. Ahí yo soy el poseedor, tenedor de ese título y voy y presento al banco. Y el banco contra quien se giró está obligado a pagarme. ¿Por qué? Porque es la firma del librador que es la firma del librador que tiene, digamos, el compromiso de que su cheque posee, digamos, fondos. Al que se presenta en la ventanilla no le interesa cómo él consiguió, cuándo, cómo. Es más, puede ser un tercero que se va a cobrar nomás él y que el dinero no va a ser para él. Por eso no pasa nada si se cobra. Ahora, si no se cobra, ahí yo tengo la acción cambiaria. ¿Ok? Bueno, una de las cuestiones que también hoy surge y tenemos muchas dificultades es el pagaré. El pagaré es el título probablemente de mayor circulación dentro del mercado. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de acceder a un crédito. Es una forma bastante práctica. Por ejemplo, en una cooperativa, cuando a mí me aprueban el crédito, se firma un contrato bilateral eh, de prestación, entre comillas, al mutuo, pero me hacen firmar títulos que son pagares. ¿Por qué? Porque esto es lo que más fácilmente me pueden ejecutar o me pueden cobrar a través de la acción cambiaria. Nosotros tenemos esta acción cambiaria y su, digamos, más, más utilidad o que más práctica se da en el mundo comercial es el pagaré. ¿Y qué es lo que es un pagaré? Nuevamente recurrimos al material del doctor Jiménez Rolón. A ver, nuevamente recurrimos al material del doctor Jiménez Rolón y él habla de que el pagaré es un compromiso de pago. Es un compromiso de pago, el cual no puede estar sometido a condicionamiento. Esto es clave. Yo no puedo someter el pagaré a condicionamiento alguno. Además,
debe referirse siempre a la obligación de dar una cantidad de dinero. Es por eso que se utiliza mucho en el juicio ejecutivo, porque el juicio ejecutivo es, la primera pregunta, es para cobrar una obligación donde existe la posibilidad de dar dinero. ¿Ok? Finalmente, se define simplemente como una promesa de pago pura, simple, de dar suma de dinero. Y acá tenemos modelitos de pagaré, esto ustedes manejan. Ojo con esto, tiene que cumplir todos estos requisitos. Tiene que cumplir con todos estos requisitos. Si no cumplen con estos requisitos, y esta es una nueva tendencia jurisprudencial establecida justamente por su excelencia el doctor Martínez Simón, el juez está obligado a rechazar de oficio y tiene dos momentos para analizar que el pagaré cumpla con todas las características que requiere el 1535. ¿Ok? Entonces, el 1535, el Código Civil establece claramente cuáles son los requisitos que debe reunir un pagaré. Si estos requisitos no reúne, entonces el juez está obligado a rechazar de oficio la ejecución. Ojo con eso. Este es un pagaré que se llena con todas las reglas, es de un banco, es solamente con fines académicos. Si alguien conoce a esta persona, le pido disculpas. Es un material que se extrae de internet, cumple con todos los requisitos legales. Repito, es meramente académico. Miren aquí, me parece muy interesante por dos cuestiones. Uno, por el interés moratorio. Ustedes deben de conocer que yo empiezo a percibir o se empieza a devengar intereses a partir de que la persona que está obligada a hacer algo entra en mora. Y el Código Civil establece claramente esto cuando la persona empieza a entrar en mora. 475 del Código Civil paraguayo, donde los intereses que deben por el hecho de mora, aunque no se justifique el perjuicio, vale decir que el acreedor, a partir de que alguien está en mora, ya puede exigir el cobro de interés moratorio. Tenemos tres tipos de intereses que hoy vamos a conversar. El interés compensatorio, que es el interés que aquí ya está previsto. Ya está previsto en el monto del pagaré. Aquí ya se tiene. Esto es capital, probablemente sea 100 millones, digo, no sé. Y este 27.799.000 probablemente ya sea el interés compensatorio. Es lo que yo voy a devolver por el capital que se me prestó. ¿Cuándo? Esa es la fecha que va a empezar a ser exigible la obligación. Y existen dos posibilidades. Uno es si el pagaré está a la vista. ¿Qué significa a la vista? Que no tiene fecha de vencimiento. Eso significa que es exigible desde el siguiente día en que se firmó. Aquí, por ejemplo, 31 de marzo. A partir del 1 de abril del 2012, este documento ya es exigible si es pagadero a la vista. ¿Ok? Eso se llama interés compensatorio. Hay un interés que se llama interés moratorio, que es el interés compensatorio es un interés pactado. Yo pacto con el otro cuánto es lo que le voy a devolver, entre comillas, por encima de su capital. ¿Está bien? Más el capital le voy a devolver un dinero que es un interés compensatorio. El 10 de junio del 2024. No pagué el 10 de junio y a partir del 11 empieza a devengar no ya interés compensatorio, sino interés moratorio, que está previsto en el artículo 475 del Código Civil paraguayo y el 501 del Código Procesal Civil.
¿Está bien? Entonces yo voy a pagar eso. Y además existe un tercer interés que es el punitorio. El interés punitorio es el que se le da como una pena al deudor si no cumple, pero este interés no puede superar, este interés punitorio no puede superar más del 30% de lo que correspondería al interés moratorio. ¿Está bien? Entonces, compensatorio, moratorio, punitorio. Si ustedes asesoran a empresas, hagan que el pagaré diga expresamente que el deudor se compromete a pagar el interés punitorio, como aquí aparece. ¿Ok? Porque el interés punitorio solamente se puede pagar si está expresamente pactado en el pagaré. Si no está pactado, no corresponde. ¿Ok? Quiero que se fijen bien en estos elementos porque es lo que vamos a ver en breve con respecto a otro pagaré. A ver si hay alguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Continuamos. Este pagaré que tenemos aquí a la vista es el pagaré que probablemente vamos a utilizar a las 3 de la mañana en la partida de baraja, ¿verdad? Es un pagaré a la orden. Esto está bien. Vencimiento no tiene. Eso van a ver después que también se puede salvar. Aquí, esto, por favor, antes de que ustedes ejecuten un pagaré, llenen con bolígrafo o con lo que ustedes quieran. Aquí se pone el nombre del acreedor, porque ya vi pagaré que aquí pone el nombre del deudor y eso está mal. El día 20 de marzo del 2024 pagaré al señor Blas Figueredo la suma y acá se llena. Acá hay 6 millones y acá también hay que llenar con 6 millones. Repito, este es el pagaré que probablemente se va a utilizar y es el que se utiliza en horario no oportuno y en transacciones entre personas particulares. ¿Sirve? Sirve. Ahora, hay que cumplir con los requisitos que la ley establece. ¿Y cuáles son los requisitos que la ley establece? Aquí les paso en breve. Eh, Estamos viendo, no hay ninguna pregunta. Continuamos. Según el Código Civil paraguayo, según el Código Civil paraguayo, estos son requisitos que el pagaré a la orden sí o sí debe tener. Y estoy insistiendo con esto en todas las jornadas donde me invitan, porque hoy la tendencia es que el juez, hoy la tendencia, el que el juez rechace la ejecución de oficio si no se cumple con estos requisitos. Ojo con eso. Denominación del título inserta en el propio texto. Nuestro ejemplo tiene, sí tiene, pagaré a la orden. Esto sí o sí. La promesa pura y simple de pagar una determinada suma de dinero. Esto sí o sí. ¿Tiene aquí nuestro pagaré? Sí, el día pagaré al señor fulano de tal. Contiene. Luego, la indicación de su vencimiento. Este es un requisito que se puede subsanar. Entonces, esto va a ir con verde. Indicación de su vencimiento. A ver la consulta. Sí. ¿Qué tal, Lauri? ¿Cómo estás? Querida colega. Eh, Tan amable de revertir, se calcula. Interés compensatorio es lo que se pacta. Eso se pacta y esto que está aquí, en este monto ya se pone el interés compensatorio. Es lo que yo le voy a devolver al acreedor y está pactado. Es por eso que cuando nosotros firmamos, y digo nosotros porque
no hace mucho firmé en la cooperativa un pagaré. El préstamo es 150 millones, es lo que me acreditan en la caja, pero yo firmé por 198 millones. Entonces ese 48 millones es interés compensatorio y ese interés compensatorio es ya lo que calcula como ganancia la cooperativa y está pactado. Yo pacté con él, es lo que le tengo que devolver. Si por A o B motivo, Dios quiera que no se llega a cumplir con la obligación, después ellos me pueden aplicar interés moratorio. Me pueden aplicar un interés moratorio. El interés compensatorio es lo que ellos fijan por el mercado. Eh, si sos buen pagador, la tasa es menos. Si no sos tan buen pagador, te califican según la calidad de pagador que sos. Entonces, eso lo que te establece, pero es un porcentaje que se pacta de antemano y vos suscribís en el pagaré, ya firmás. Entonces, es el interés que vos te comprometés a devolver sobre el capital. Pero no No sé estamos si el término escuchando. sería ganancia. Es la ganancia que tiene la persona a quien te prestó. Y el porcentaje depende mucho del mercado. Eh, no sé si respondí tu consulta. Es así como se calcula. Depende de cada entidad bancaria. Por ejemplo, los créditos de AFD para compra. Es el interés compensatorio, es un 7%, 8%. Es muy poco. Pero un interés, por ejemplo, crédito de uso ordinario para consumo es más alto su interés. Para un crédito de la compra de una casa es más bajo. Depende ya de la persona a quien te presta. ¿Qué se entiende por pura y simple? Y que simplemente el pagaré diga pagaré. Aquí para la colega o el colega que consultó, esta es una promesa simple y pura. A ver si tengo acá para marcar. Esta frase, pagaré. Esta es la promesa simple y pura. Yo pagaré y acá solidariamente tiene su significado. Significa que o Juan o Carlos se hacen responsable por la totalidad, solidariamente. Nosotros respondemos por el crédito, por la totalidad del crédito. Entonces, el banco puede ir contra Juan o contra Pedro en forma solidaria por la totalidad. ¿Está bien? Eso significa simple y pura. Esto que está aquí. Pagaremos. Ven que la ley exige de que se ponga este título. Pagaré a la orden. Eso es lo que establece el 1535 inciso A. 1535 inciso A. Denominación del título. ¿Cómo se llama este título? Pagaré a la orden. ¿Está bien? El B es la promesa pura y simple. Y la promesa pura y simple es esta. Pagaré o pagaremos. En este caso están en plural, ¿verdad? Entonces, pagaremos. Esa es una promesa. Es como, a ver, ¿qué puede ser una promesa? Me iré, recorreré, trabajaré. Hago una promesa. Por supuesto, es en futuro. Yo me estoy comprometiendo, me estoy obligando. Jurídicamente es el término, es una obligación de dar, que es la obligación en forma general, y es una subespecie que está dentro de la obligación de dar, que se llama obligación de dar suma de dinero. Entonces, la obligación pura y simple es esta frase. Esto tiene que contener. Es por eso que el recibo de dinero no sirve, no sirve como pagaré. ¿Por qué? Porque no tiene una promesa simple de pagar. ¿Qué se entiende por esa es la respuesta? Si el pagaré no tiene fecha de vencimiento, pero tiene la orden de quién, esa cuestión, doctora Flores, el artículo 1536 dice que en ese caso, si falta
el plazo se tiene como pagadero a la vista, 1536. Entonces, si no tiene, ojo con esto también, si no tiene fecha de vencimiento, se considera, según el 1536, se considera que es a la vista, si no tiene fecha de vencimiento. Vamos a completar el 1535 para responder las consultas. El pagaré debe tener la indicación de su vencimiento. Ahí justamente respondimos. Pinto en verde, ¿por qué? Porque es subsanable si no tiene. Se considera que a la vista. La designación del lugar donde se debe pagar también se pinta en verde. ¿Por qué? Porque si no tiene donde se debe pagar, se considera que es donde se firmó 1536. El nombre de aquel o a la orden de quién debe hacerse el pago. Esto marco en rojo, porque hay fallos del Tribunal de Apelación con el voto de su excelencia, el doctor Martínez Simón, donde dice que si no tiene a nombre de quién, no es pagaré a la orden. No es pagaré a la orden. Entonces, no se puede ejecutar. Y aquí marco dos cuestiones. La indicación de la fecha. Esto sí o sí debe tener. Y el lugar donde se suscribe, esto no hace falta. Esto se considera el domicilio. Y por supuesto, la firma de quien emite el título. Si no firmó, no es pagaré. Si no firmó, no es pagaré. Pregunta que suele realizarse. Las famosas casas comerciales que mandan descontar en forma directa el salario. El contrato no es pagaré. Y que ahí diga, autorizo a que descuente el Ministerio de Educación, está muy bien, autoriza el descuento, pero no es pagaré. No es pagaré. ¿Está bien? Entonces tengan presente que estos artículos sí o sí, o mejor dicho, todas estas cuestiones sí o sí debe de tener el pagaré para que sea considerado pagaré. En 1536 es muy preciso. Miren, el título al que le falten algunos de los requisitos indicados en el artículo anterior no es válido como pagaré. ¿Cómo pagaré? A la orden. Salvo los casos que es lo que pintamos en verde. El pagaré que no se haya indicado el plazo se considera pagadero a la vista. A falta de indicación expresa, el lugar de emisión del título se considera lugar del pago y al mismo tiempo domicilio del emisor. Y el pagaré que no se indique el lugar de emisión se considera firmado en el lugar donde firmó el emisor. Aquí le quiero compartir un extracto de un fallo de su excelencia el doctor Martínez Simón, donde dice lo siguiente, y esto es muy importante porque este es un mensaje, y esto es donde ustedes como abogados litigantes pueden ganar dinero, y eso es bueno. Se plantea una ejecución contra el cliente de ustedes. Llega el pagaré y el pagaré no tiene a la orden de quién está. Es este pagaré que se le ejecuta. Y en vez de 6 millones acá son 600 millones. Y nos parece el nombre, solamente el obligado. Le llega y su cliente le dice, sí, yo firmé ese día, pero no sé qué hacer, no tengo para pagar, yo creo que se alargue nomás. Y ahí ustedes como abogados litigantes que han participado del curso de la comunidad jurídica de Alto Paraná, van a decir, hola, aquí tengo para hacer mis honorarios. Van a plantear la excepción de inhabilidad de título. Excepción de inhabilidad de título. Anoten, porque esto le va a hacer ganar dinero, porque en la práctica la mayoría de los pagarés se presenta así. Y esto ya es una posición constante de los tribunales. Si se presenta de esta manera, aunque se prepare, porque he visto una consulta que después voy a responder, si se presenta como pagaré a la orden, la excepción de inhabilidad de título es una fuente de ingreso segura para ustedes. Imagínense ustedes que este pagaré sea de 100 millones
Y no hay nada que hacer, es la firma, está todo perfecto, pero no se puso a nombre de quién. Entonces presentan la inhabilidad de título del momento procesal oportuno, el 462, inciso D, inhabilidad de título con que se pide la ejecución porque la misma no trae aparejada ejecución. ¿Por qué? Porque no es un pagaré. Y explican que el pagaré, según el 1535, inciso A del Código Civil, e inciso B, debe de tener ciertas características. Entre ellas, lo que establece el inciso E, el nombre de aquel o a la orden de quién se debe hacer el pago. ¿Está bien? Entonces, es importante realizar esta aclaración. Bueno, entonces, cuando yo tengo esta situación, puedo plantear esa excepción y se va a ganar. Y al ganar, yo necesariamente voy a regular honorarios. Y como se opuso a excepción, el honorario va del 5 al 20%. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se cumplió con los requisitos. Y acá miren lo que dice el doctor Martínez Simón en este fallo. Tanta importancia merece aquello, dice, con respecto al estudio de la inhabilidad, que el artículo 450 del mismo cuerpo legal faculta al juez incluso al estudio de oficio del instrumento con el que se deduce la acción, a los efectos de librar mandamiento de intimación de pago y embargo correspondiente. Se superó esta etapa. Esta es, conforme tiene entendido profusa y doctrina jurisprudencia, la primera oportunidad que tiene el juez para realizar el análisis de oficio de la inhabilidad de título. Sin embargo, si por cuestiones ajenas a la voluntad del jugador, que puede ser la carga excesiva de trabajo, etcétera, él puede de oficio, antes de dictar la sentencia, analizar nuevamente. Y si no se opuso a excepción, también él puede analizar. Y si se opuso con mayor razón. ¿Ok? ¿Por qué? Y aquí el señor ministro dice lo siguiente. Si previo dictado a la resolución definitiva o bien al estudiar una de las defensas opuestas por el ejecutado, si el juez advirtiese cuestiones que hagan a la inhabilidad del título, aquel se verá constreñido a declarar tal situación y rechazar la ejecución, tal como lo indica el 470 inciso B. ¿Por qué? Y esto él dice, la razón no escapa, el presupuesto esencial y condicionante del proceso ejecutivo es la existencia de un título ejecutivo. ¿Recuerdan la primera pregunta? Bueno, ¿por qué? Porque al no existir el presupuesto, la acción no puede proceder. Es sencillo. Si no existe un título ejecutivo, no puede proceder. Bueno, vamos a ver ahora las consultas con respecto a este punto. A ver, empezamos. Si el pagaré no tiene fecha, es el pagaré a la vista. Si el pagaré tiene pagos en cuotas sucesivas, ¿es ejecutable? Sí, es ejecutable. Esto se viene discutiendo en jurisprudencia y doctrina siempre, pero si se demuestra de que son correlativos, por supuesto, lo que estén vencidos es lo que se puede ejecutar. Por eso el Código Procesal Civil establece, Hacer en por bobo este eso proceso te el puede Código abrir de Procesal cuenta a Civil cualquier personaje, compa. establece la posibilidad de ampliar la ejecución. Si ustedes ven, se puede ampliar la ejecución cuando títulos que tengan que ver con el pagaré original. 454 es ampliación anterior a la sentencia. Cuando durante el juicio ejecutivo y antes de pronunciarse la sentencia hubiese nuevos plazos o venciera en nuevos plazos la obligación, el pedido del autor podrá ampliarse. Y el 459 habla que posterior a la sentencia. ¿Se entiende? Entonces sí se puede, solo que hay que hacer un trámite breve, por supuesto, 458 el caso antes de la sentencia, 459 posterior. Eh,
es para poder ejecutar, porque para que sea ejecutivo o ejecutable o que traiga aparejada ejecución, hay que estar en mora. Si yo todavía no estoy en mora, no puedo ejecutar. Y ya existe una preparatoria, la autora Flores. Sí, esta es una cuestión clave y esto es para los abogados que van a presentar la acción. Yo les dije, tengan presente el artículo 215 para presentar la acción. Si ustedes en su relato dicen que el documento obligacional es un instrumento privado donde se obliga a dar cantidad de dinero y en ninguna parte mencionan pagaré a la orden, entonces sí, preparado ese documento, ese instrumento privado se convierte en un título ejecutivo. Ahora, si ustedes en su relato dicen que el documento base de la obligación es un pagaré y presentan esto, entonces ustedes mismos se pusieron la soga al cuello. ¿Por qué? Porque están diciendo el documento base de mi obligación es un pagaré. ¿Ok? El documento base de mi obligación es un pagaré a la orden. Y el documento que yo presento no cumplo con el 1535. ¿Se entiende? No sé si se entiende. Entonces, respondiendo a tu consulta, si lo que se preparó es, y ustedes dicen que el documento base de la obligación es un instrumento privado, no hay ningún problema. No mencionen como título el pagaré a la orden. Digan, el título base de la presente acción es un instrumento privado donde Juancito se obliga a pagarme. Y ahí llamo para el reconocimiento de firma y Juancito viene, reconoce la firma si es o no de él tal. Y quedó preparado el instrumento privado por 20 días para que sea título ejecutivo. Ahora, si yo en mi pretensión o en mi escrito inicial digo que el instrumento base de la ejecución es un pagaré a la orden, estoy muerto. Porque se aplica el 302 infine del Código Procesal Civil. Confesión. Yo estoy confesando de que mi documento base de la obligación es un pagaré a la orden. ¿Ok? Estoy muerto ahí, ya no puedo hacer nada. Doctor, si no tiene el título, ¿qué pasa? Si no se tiene el documento y yo soy el deudor, al momento de reconocer la firma voy a pedir que se me traiga a la vista el original. ¿Por qué? Porque yo solamente puedo reconocer teniendo a la vista el original, artículo 404 del Código Civil paraguayo. Toda persona contra quien se presentara en un juicio un instrumento privado cuya firma se le atribuye deberá declarar si la firma es o no suya. ¿Está bien? Entonces, sí o sí hay que declarar eso. Yo tengo que decir, esta firma es mía o esta firma no es mía. ¿Ok? Entonces, es lo que se plantea en ese momento. Bueno, a ver, otra consulta. Mensajes. No sé si respondí, si corresponde a esa la consulta, ahora si no tengo el título. Si no tengo el original, no puedo. De hecho que me deben de pedir que traiga, para el reconocimiento me tienen que pedir eso. Bueno, existe una preparatoria, si no tiene título. Solidariamente es el garante entonces. Más que garante, soy yo deudor. La garantía, esto es muy importante, existe la figura de garantía, ¿verdad? Pero si yo firmo el título, yo no soy garante, yo soy deudor. Algunos dicen, no, yo codeudor, yo soy codeudor nomás. Pero la palabra co significa es que ambos somos deudores. Si no paga entre comillas, el deudor principal, pagás vos, que también sos deudor principal. Doctora Martínez.
Tu micrófono, doctora, tu micrófono. Bueno, existen empresas que se dedican a la efectivización de los cheques, pero poseen otra vez un dato donde establecen el interés punitorio. Entonces, mi pregunta es, ¿y llevas a ejecución? ¿Se podría contrato donde punitorio? Ya que entiendo que solamente si está establecido puede ser ejecutable o solicitado. Esa sería mi pregunta. La verdad que no sé si solamente a Ajá, mí no me o no salió bien. eh, Y no escu- ahora, ahora, doctor, ahora te escucho mejor. bueno, repito, hay empresas que se dedican a la efectivización de los cheques. Presentado el cheque en ventanilla se rechaza, pero ellos tienen un contrato donde establecen los intereses, se establecen los intereses punitorios. Entonces, mi pregunta es, al ejecutar ese cheque, ¿se puede acompañar el contrato donde se establece el interés punitorio para poder percibir eso o no? El cobran los cheques significa que alguien le endosó y él efectivizó. Ya hace mucho en el mercado eso. Yo te doy, Sí, el cheque es por 10 millones. Vos me das 8 millones y te endoso. Generalmente ocurre eso, o no es en ese sentido. Porque un y cheque con contrato me suena, me hace ruido. No sé qué tipo de negocio será. sí, es una empresas que se dedican a efectivización y cobran como un interés, ¿verdad? Parcelan ellos, tienen otra vez donde se comprometen que en caso de establecen un interés punitorio y todo eso, pero si es que se rechaza el cheque, eh, eh, preguntaría si es factible acompañar ese contrato a los efectos de percibir ese interés punitorio o no, o no sería Para, viable. para el proceso de ejecución, como regla general, el título se tiene que bastar a sí mismo. Rige el principio de autonomía para la acción cambiaria. Una acción causal podría ser, ¿verdad? Pero se discute en un juicio de conocimiento. Ahora, en un proceso de ejecución, eh, agregar un contrato yo creo que no corresponde. Porque ahí ya vamos, en el contrato pues ya se dice por qué yo te doy y por qué me vas a pagar. Eh, entonces, a prima facie y así una respuesta en un caso general, yo diría que no. El título se tiene que bastar a sí mismo. Principio de autonomía que rige el derecho comercial. No sé qué tipo de transacción hace alguien que efectiviza el cheque, porque ¿qué es lo que es efectivizar el cheque? Términos generales, yo soy el librador. El contrato es con el banco, contra quien giro un cheque, ¿verdad? Y yo, el banco se compromete a pagar, por supuesto, yo tengo que tener fondo o incluso yo puedo tener líneas sobre giro. O sea, es una cuestión bancaria que no viene el caso, ¿verdad? Ahora, ese título, que es el cheque que yo firmo, donde suscribo, eso al entrar en el mercado comercial, como es un título circulatorio, alguien puede negociar, ¿verdad? Ese tercero, quien efectivizó, no sé si es el caso, no veo bien que sea así, que firmó un contrato. Ese contrato lo que me hace ruido de dónde surgió, porque el cheque pues no necesita un contrato para que ingrese a circulación con un tercero. Entonces, yo creo que no. La respuesta sería eso, ¿verdad? El interés punitorio es el que se pacta y tiene que estar pactado en el título. Por eso se utiliza mucho en letra de cambio, en pagaré, etcétera.
pero cheques no. Cheques no. No, te diría que no. Solidariamente es el garante. Repito, solidariamente significa que ambos tenemos la deuda. Ambos. Ojo con eso. Y esto ya es un mensaje más como amigo que como cualquier otra cosa. Si van a salir de codeudor de alguien, piensen dos veces, o tres, o cuatro. Porque en realidad, cuando suscribís el pagaré, es tu deuda. Eres tú el deudor. Si no recibiste el dinero, lo lamento, pero vos asumís el compromiso con el acreedor. El acreedor te puede cobrar a ti o le puede cobrar al otro. Después, si pagaste vos, puedes hacer un juicio de conocimiento que es la repetición de lo pagado. Pero no sé si valdría la pena. Esa es la deuda solidaria, solidariamente. ¿Podría pasar los datos de la jurisprudencia? Sí, doctora Rojas, ya le pasé a la doctora Martínez y ella va a compartir con usted la resolución completa. Entonces el juez de oficio puede rechazar porque la mayoría de las veces tampoco, la otra sí, sí. Esa es la nueva tendencia, doctora Centurión. El juez está obligado a analizar. Todas las salas de los tribunales de apelación de la capital tienen ya esa posición. Y si bien la jurisprudencia no es vinculante en Paraguay, es orientadora. Los tribunales inferiores vemos lo que hace el superior y nos ayornamos. Y es un criterio que la verdad que no tiene ningún reparo, ¿verdad? Pagaré a la orden. Por eso hice la aclaración de pagaré a la orden. Porque si yo presento como base de la obligación un instrumento privado y no digo que es un título de pagaré a la orden, entonces ahí cambia la figura. Si preparo ya pasa a ser título ejecutivo. El juez debe rechazar. Y generalmente muchos pagarés no cuentan a la hora de quién se debe pagar. Sí, justamente. Por eso, asesoramiento para clientes, pagaré cómo se debe de confeccionar. El abogado le tiene que explicar a su cliente de que tiene que cumplir con todos los requisitos del artículo 1535 del Código Civil. Esa es la función del asesor jurídico. Ustedes están en una empresa donde estos instrumentos se tienen que redactar conforme a lo que la ley establece. Se refiere a un solo pagaré que en el cuerpo contiene pagos en cuotas. Esa es mi consulta. Y yo creo que ahí el pagaré debe de tener en alguna parte cuándo es el vencimiento. Y en realidad, ese pagaré, ese vencimiento, la primera fecha, es el vencimiento real del mismo. Porque el pagaré debe de contener un monto. Es un título que se suscribe por un monto. Repito, rige la regla de la autonomía. El título se debe bastar a sí mismo. Ese es el principio del derecho comercial de los títulos circulatorios. Doctor Castiglioni, un material que pueden leer. Yo, si el título que pongo en circulación no se basta en sí, no es título comercial, no sirve. Entonces, me parece interesante, habría que ver cómo está confeccionado el pagaré, porque el pagaré tiene que ser una promesa pura y simple. Artículo 1535, pura y simple de dar dinero. Y si yo estoy condicionando, voy a pagar en tantas cuotas, esa ya es una cuestión ya condicional. No sería un pagaré. Ojo con eso. Pero sería interesante ver el pagaré, la persona que consulta acá con un solo pagaré que su cuerpo tiene pago en cuotas. Ahí no es un pagaré, porque ahí ya se condiciona el pago. Y un pagaré a la vista, ¿cómo se ejecuta, doctor? Ya que no tiene fecha de vencimiento. Y si tiene a la orden de quién, pagaré a la vista significa que es
exigible desde el momento en que se suscribió. Hoy, 28 de mayo, eh, me hacen firmar un pagaré y no pongo fecha de vencimiento. Entonces mañana ya me pueden exigir el pago del capital más el interés compensatorio. Me prestaron 1 millón de guaraníes. Hoy es el 28. Esto puede ocurrir. Caso concreto. Alguien es fanático del Club Cerro Porteño. Quiere participar mañana del partido en Asunción. Quiere viajar. Necesita 2 millones de guaraníes y él va a cobrar el 31 de mayo recién. Entonces le dice a su amigo, te voy a firmar un pagaré y el viernes ya te pago. Y el otro, bueno, no hay problema. Trae el pagaré, Avon o Buzón, esas marcas que están ahí, llena todo y fecha de vencimiento no pone. ¿Por qué? Porque hoy firmó y mañana él o el jueves o el viernes ya va a cobrar. Entonces, pagaré a la vista significa eso, que puedo exigir el pago en cualquier momento. Pagaré con fecha de vencimiento o con plazo es el que yo pacto a partir de qué fecha puedo exigir el pago. Entonces yo pongo, hoy 28 de mayo firmo el pagaré y digo que voy a pagar el 1 de diciembre del 2024. Entonces, hoy firmé el pagaré y el 1 de diciembre de 2024 recién me pueden exigir el pago. Ojo con esta palabra exigir. Yo puedo cancelar antes, pero ese día es el último que tengo para pagar de forma voluntaria. A partir del 2 de diciembre ya me pueden cobrar compulsivamente. ¿Cuál es la importancia? Y vamos a avanzar con eso ahora. La prescripción. Respondiendo a la consulta de la colega. A ver, tengo una consulta. Se entiende que hay muchas las explicaciones y respuestas preguntadas. Sí se entiende, están muy claras las explicaciones y las respuestas preguntadas. Hay muchos que se enteran de que le embargan a la hora de recibir su honorario en una empresa privada sin nunca haber recibido notificación. ¿Se puede apelar? ¿Es correcta la acción? La pregunta del colega Denis. eh, lo que podrías es hacer la nulidad de la ejecución porque no te citaron previamente para verificar el título, salvo que te ejecuten un cheque. Ese cheque en sí ya trae aparejada ejecución. Entonces te vas a enterar justamente del embargo del salario. Por supuesto, tiene que hacer primero la intimación de pago. Y si la intimación dice que se fue a tu casa y no te encontró, ahí y el oficial de justicia ya tiene expedita la vía para embargar. Solo que te tienen que notificar 3 días después de la intimación de pago que sí o sí hay que hacer y del embargo que se hizo. Apelar, yo creo que no es la vía. En todo caso, se puede reponer en el juicio ejecutivo. Y justamente este es el autor. ¿Cómo ejercemos la defensa en el caso de que se certifica una deuda? Ese es el capital. Y ellos dicen que ese es el capital más interés compensatorio. Y probablemente te va a cobrar un interés moratorio desde el momento en que te puso en mora. ¿Cuándo te va a poner en mora aquí? Cuando te intime al pago. Este es un caso donde tiene que intimarte. ¿Y qué defensa se puede hacer? Y habría que discutir el cálculo, cómo hicieron. ¿Qué pasa con los pagarés que se rellenan con diferentes letras y tinta? Doctora Jenny, nosotros en Paraguay tenemos regulado la firma en blanco, inclusive. En la acción ejecutiva no se puede discutir mucho. Yo sugiero una acción causal. Podría ser enriquecimiento ilícito. Si, por ejemplo, te dio 5 millones y te cobró 50, evidentemente hay un hecho ahí que se puede demostrar.
Pero en el juicio ejecutivo yo creo que es difícil, es difícil. Existe un pagaré firmado por brasileños, también teniendo a mano un certificado de firma. ¿Puede iniciar un juicio ejecutivo? Totalmente. Si se firmó en guaraníes o en reales, también se puede ejecutar. Y hay que ver qué bienes tiene en Paraguay para poder embargar. Si tiene una cuenta bancaria o si tiene inmuebles, sin ningún problema. Los ciudadanos de otros países eh, radicados correctamente pueden sin problema también asumir obligaciones en Paraguay. Para la caducidad de pagaré se toma en cuenta el vencimiento fecha. Miren, este es un concepto muy interesante y aquí preparé una respuesta, una pregunta, mejor dicho. Ojo con estos términos, no existe caducidad de pagaré. No. En en materia civil se confunde dos conceptos, la caducidad y la prescripción. La caducidad es la extinción de un derecho, es de orden público. Generalmente esto está para cuestiones que regulan la vida en general. La caducidad de instancia, por ejemplo, es una de las cuestiones que se da en caducidad, pero no es general. La prescripción es una defensa. Ojo con eso. La prescripción es una defensa que yo puedo oponer. Según el Código Civil paraguayo, yo puedo decir al juez, señor juez, quiero que usted me libere de esta obligación por el transcurso del tiempo. Esto es y surge como base de la República, porque en la República no existen obligaciones perpetuas ni vitalicias. Entonces yo hoy firmo un pagaré, 28 de mayo, 10 millones de guaraníes. Quiero ir a la capital del sentimiento porque mañana probablemente Cerro se clasifica. Voy a farrear. Le digo a mi amigo, préstame 10 millones, te firmo un pagaré hoy. El otro también fanático me firma. O me da los 10 millones, firmo. 28 de mayo del 2024. Él tiene 2025, 2026, 2027, 2028, 4 años para ejercer la acción cambiaria. Tiene 4 años a su favor para que pueda ejecutar ese pagaré. Si a los 4 años él no ejecuta, yo ya estoy liberado de la acción cambiaria. Ojo con eso. Artículo 661, inciso D. Yo estoy liberado y puedo pedirle al juez, si él me quiere ejecutar ese pagaré, pedirle al juez conforme el 462, inciso E, como defensa. Ojo con eso. De la acción cambiaria. Él tiene la acción personal, que es la acción causal. Ahí tiene 10 años para cobrarme. Me puede cobrar, pero a través de un juicio de conocimiento. Va a promover. Aquí no hace falta que él explique que un día 28 de mayo me prestó el dinero para tal cosa. No hace falta. Y que demuestra ahí que me dio en efectivo, que sacó de su cuenta y me transfirió. No. En el juicio ejecutivo no hace falta eso. Solamente con el título y ya ejecuta. ¿Por qué? Porque no se estudia la obligación. Entonces, 4 años tienes para que prescriban. ¿Cómo se calcula? Buena pregunta. Se calcula desde el momento en que surge el derecho a exigir. Y vamos a poner aquí, para ilustrar, siempre es importante, siempre cuando se escribe es mejor. Si es pagaré a la vista, 28 de mayo
de 2024, 25, 26, 27, 28. 2028. Prescribió. Igual yo puedo promover el juicio ejecutivo, pero corro el riesgo de perder. Si me plantea la adversa la prescripción, me va a ganar. ¿Qué le voy a hacer? No puedo hacer nada ahí. Es una cuestión de mirar las fechas. Si hoy firmé y es a la fecha de vencimiento, 1 de enero de 2025, entonces prescribe a 1 de enero de 2026, 2027, 2028, 2029. 1 de enero de 2029. Miren, si es a la vista, se tiene en cuenta la fecha en que se suscribió el pagaré. Si es con fecha de vencimiento, empieza a computarse a partir del momento en que es exigible. ¿Está bien? A partir de ese momento. No sé si respondí a la consulta. Entonces, prescribe cuando, eh, prescribe cuando es exigible. A partir de ahí se empieza a computar. O sea que el cómputo para la prescripción se inicia desde el momento en que es exigible el crédito. Y el crédito tiene dos posibilidades para que sea exigible. Si es a la vista, desde ese momento, y si es con plazo fijo, es a partir de ese plazo. ¿Está bien? Luego tenemos, ¿se puede completar el título o pagaré antes de la demanda? Mavi, sí se puede. Repito, en Paraguay está incluso regulado el documento en blanco que se puede firmar. Artículo 402. Los instrumentos privados pueden ser firmados en blanco. 402 del Código Civil, antes de ser redactado. Y en tal caso harán fe una vez llenado y reconocido. Firmaste vos sin monto. Y después se presentó. En el juicio ejecutivo podrás ejercer tu defensa, pero te conviene más un juicio de conocimiento donde vas a tener mayor posibilidad de probar. ¿Ok? Y si el pagaré ya circuló y con quien te obligaste, le firmaste en blanco, dice, no, yo endosé eso y le pasé ya a Pedrito. En ese caso, no produce efecto contra el tercero. Por eso hay que cuidar. Cuando vamos a firmar, tenemos que llenar todo lo... si bien la palabra vale mucho y es importante la buena fe, siempre es mejor lo que está escrito. Siempre es mejor. Cuiden esos detalles. ¿Está bien? A ver, ¿se puede recusar sin expresar la causa a un juez en la preparación de acción ejecutiva? ¿Juez de paz o juez de primera instancia civil y comercial? El que requiere la preparación sí puede recusar con su presentación. El deudor no. El deudor solamente puede recusar cuando va a oponer excepciones. Artículo 27 del Código Procesal Civil. Oportunidad al contestar o de oponer excepciones en el juicio ejecutivo. ¿Está bien? ¿En qué momento corresponde se devuelve el pagaré? Por ejemplo, caso de préstamo al pagar la última cuota sería ya, es una cuota. Sí, 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 colega. Hay que pedir.
Hay que pedir. Hoy unos colegas han presentado unos colegas han presentado un proyecto de acordada para que los instrumentos que se utilizan tengan un sello o algo por el estilo para decir que ya fueron, entre comillas, ejecutados. Existen casos donde se ejecutan 2, 3 veces el mismo instrumento privado. Y es muy difícil, cuando existe mala fe, es muy difícil que el juez de primera instancia o juez de paz pueda saber de que ese instrumento ha sido presentado en otra parte. Si bien hay postura jurisprudencial donde dice que se tiene que depositar el instrumento en el juzgado mientras dure la ejecución, eso no tiene ninguna cuestión legal. La ley, de hecho que uno de los principios del derecho comercial es justamente eso, la autonomía. Se presume quien posee el título es el dueño y es el titular de la creencia. Entonces, respondiendo a tu consulta, se paga todo y tenés que exigir que te devuelvan. Tienes que exigir que te devuelvan. Porque ese es un título ejecutivo que está circulando y se puede ejecutar, se puede ejecutar. ¿Cómo vas a defenderte? Con el recibo de pago? Siempre tener tu recibo de pago siempre. Y ahí hay otra cuestión. Generalmente no somos ordenados y no tenemos el recibo de pago. Y el recibo de pago tiene que decir expresamente que corresponde a la cuota tal del crédito tal que está respaldado con el pagaré tal. Así de preciso. Solamente en ese caso la excepción de pago es viable. Tiene que expresamente decir a qué obligación corresponde. ¿Se entiende? Entonces, hay que exigir, hay que exigir. Eh, yo creo que con la sentencia de llevar adelante ya se podría exigir la entrega del pagaré, porque ahí se convierte ese título circulatorio con una sentencia, ya se respalda el crédito, se lleva adelante la ejecución. Luego tenemos cuándo se puede retirar el dinero. Este también es un tema interesante para los colegas litigantes y para los magistrados. La ley es muy precisa, solamente se puede entregar dinero cuando se aprueba la liquidación. Antes no. 475 del Código Procesal Civil. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo se puede retirar el dinero embargado? Cuando exista aprobación en la liquidación. 475. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta, algo que quiera decir, aprovechar el tiempo. ¿Cómo, qué es lo que es un juicio ejecutivo en pocas palabras y para redondear? Vamos a ser un poco místicos. Cuando tenemos la posibilidad de convertir, o según cuentan los relatos, cuando existían personas que convertían cualquier cosa en oro, se hablaba de la alquimia. Bueno, el juicio ejecutivo es como una alquimia. Es convertir bienes en dinero. Por ejemplo, yo tengo una casa, un terreno, y yo soy acreedor de Juancito. Y Juancito tiene un terreno, pero no tiene 100 millones para pagarme. Entonces yo le digo al juez y el juez se convierte en un mago y ese terreno transforma en dinero. Y ese terreno, a través de una cuestión procesal que se llama la subasta, convierte el terreno en dinero y yo, acreedor, recupero mi crédito, mi plata. ¿Por qué? Porque lo que acá hacemos es, en este proceso, convertir lo que tiene el deudor en dinero. Porque yo solamente puedo recibir dinero. ¿Por qué? Porque tengo el título que es una obligación de que me dé dinero, no otra cosa. Es por eso que el secuestro al inicio en el juicio ejecutivo no existe, porque no coincide la pretensión
que es ganar o recuperar mi dinero con secuestrar un auto. Eso es totalmente ilegal y es todo lo que ustedes ya saben, que no hace falta comentar. Los comercios y bancos no entregan en el pago final pagaré. Hay que intimarle. Hay que presentar una atenta nota para que devuelva el pagaré que ya ha sido cancelado el crédito. Hay que pedir eso, sí o sí. Una nota, por ejemplo, la cooperativa, que en un plazo de tanto se me entregue. Porque ya no tiene sentido que tenga el crédito. O en todo caso que te muestren que ahí dice cancelado, que ponga con un sello cancelado. Lo que no puede es quedar el pagaré así libre para que se pueda ejecutar. En una ejecución de resolución judicial de regulación de honorarios profesionales, el deudor deposita el capital, pero apela a la liquidación de intereses. ¿Se puede retirar el capital depositado y seguir discutiendo? Y el 475 dice, una vez aprobada, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Si vamos a hacer una interpretación extensiva, es que esté consentida, ¿verdad? 475. Aprobada la liquidación, se hará pago inmediato al acreedor. Si me preguntas, yo creo que sí. Solo que ahí tenemos que remitirnos al 560 del Código Civil y justamente el interés es lo que está en discusión. ¿Y cómo se paga? Se paga primero los intereses, las costas. El accesorio se paga primero. Entonces, no podés todavía cobrar porque no sabes todavía cuánto es el interés. No sé si se entiende la figura. ¿Para qué hace eso el deudor? Para que el capital ya no genere intereses. Él dice, yo deposito el capital y ahí se queda congelado. Ese capital ya no genera intereses. Se discute lo anterior. Pero yo no puedo acceder a cobrar porque el Código Civil me dice que primero se tiene que cancelar los accesorios. Y por último, el capital. Entonces, la respuesta sería eso, Jimmy. Eh, si hay discusión, no te puede el juez dar. ¿Por qué? Porque él no, todavía no sabe cuánto es el interés, porque justamente eso es lo que se discute. Y es lo primero que se tiene que imputar al pago. Yo lo primero que tengo que cubrir, en término coloquial, lo primero que tengo que pagar es el accesorio. ¿Está bien? No sé si respondí la consulta, doctora Jenny. No sé si alguien más tiene algo. Tuvimos 1 hora 50 minutos. Eh, a ver, aquí dice la doctora Laura Imas. ¿Qué tal, colega? ¿Cómo estás? En un juicio ejecutivo, la contraparte plantea decisión por inhabilidad de título argumentando que el pagaré endosado debió notificarse previamente al deudor. Una buena consulta, una buena pregunta. ¿El deudor está también demandado? Eh, es la primera pregunta. Y yo creo que no corresponde eso porque el que endosa asume todas las responsabilidades. Es también un deudor solidario. Yo también al endosar digo, me hago cargo de este título. Entonces, si la demanda va contra él, creo que no corresponde la excepción de inhabilidad de título. Hay que rechazar. Sobre A el él se le monto, citó ¿verdad? para reconocer la firma, excelente. Entonces ya quedó con título ejecutivo con respecto a él. Luego No, el tenemos, cheque, por ejemplo, plazo. señor, Si el cheque no fue presentado en tiempo útil, se libera al endosante. sí, la acción cambiaria Sí, directa. la acción cambiaria. Ahí te La vas contra causal el sí puede ser. librador. Sí, ahí te vas Sí, directo contra el librador. El librador siempre es responsable. Pero vos tenés que sí. citar, le podés citar al endosante para que reconozca su firma. Ahí podría En ser, tiempo pero útil. sí, en Sí, sí, tiempo es útil. presentado en tiempo útil. Si no, va Así, a la ordinaria. así mismo, mi querido doctor Silvio Lugo, querido colega Caguazú. Eh, luego Este cheque tenemos, es todo un tema, che. eso podemos hablar en otro momento. Tiene sus requisitos. Sí, tiene sus requisitos muy esenciales. Sí, totalmente. Gracias.
La autora Ana Vargas, ¿qué pasa en el caso en que haya un tercero si el deudor vendió por contrato privado un vehículo? Vendió por contrato privado no existe. Todo lo que tenga que registrarse, tenemos que hacer por escritura pública. Asesor jurídico le tiene que decir a su cliente, no, te estás mintiendo, no vendiste tu auto. Lo que hiciste fue obligarte a vender, porque solamente se puede vender por una escritura pública, y le autorizaste a Juancito para que Juancito pueda manejar. No vendiste. El vehículo sigue siendo de tu propiedad. Dos cuestiones. Tu propiedad responde si hay una deuda contra vos, le decía a tu cliente, vas a responder vos con ese, se va a embargar y a quien le cediste el vehículo por contrato privado se va a poder, valga el término, estamos entre paraguayos, no entre españoles sonaría más fuerte, va a estar en una situación difícil. ¿Por qué? Porque él no es de él el vehículo. Hay un embargo, se le embarga y se le va a rematar. Y para ti, le vas a decir, es un problema porque si ese señor, buen señor, tiene un accidente y le mata a alguien, eres responsable objetivamente. Te va a demandar a vos por responsabilidad civil. Entonces, ese contrato privado de venta no existe. Esa es una falacia, es una estafa. Lo que se hace es una sesión para que pueda el otro manejar, una autorización, porque ustedes saben que es un hecho punible manejar un vehículo sin autorización del dueño y lo que te haces es obligarte a transferir. Ojo con eso, por eso firme. Juicio ejecutivo. Cerramos ese paréntesis y vamos al juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo, si es el deudor, el titular, aunque él, entre comillas, vendió, no le sirve. ¿Por qué? Porque registralmente está su nombre. Se va a embargar y se va a rematar de él, aunque ella no tenga. Un placer recibir. Gracias, doctora Ima, colega de la ciudad de Carlos Antonio López. A ver, entonces, doctora Vargas, la deuda vendió, si el deudor vendió por contrato privado, el vehículo sigue siendo de él. Se le va a embargar directamente en registro público y se le va a rematar. Se le va a rematar. Se le va a rematar y ¿qué es lo que es? Se le va a rematar. Se va a subastar y de la subasta va a quedar eh, al, a favor del acreedor o de una persona que venga a participar de la subasta. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Sobre, Estamos... sobre ese punto, Blas, sí, señor. cortito. El embargo no constituye ninguna obligación al embargado. De cosa mueble hablamos. Sería el vehículo. No constituye ninguna obligación respecto a que presente, a que guarde, puede venderlo. Se puede No, vender el vehículo. sí, el artículo 715 del Código Procesal Civil, cuando hablamos de embargo, dice que no tiene efectos en perjuicio del acreedor embargante y de los acreedores que intervienen en la ejecución los actos de enajenación del bien. La escribana te tiene que advertir, señor Silvio Lugo, usted está comprando de Blas Figueredo este vehículo, pero este vehículo tiene una medida cautelar de embargo ejecutivo. Y usted le dice ahí, sí, yo conozco eso y asumo el compromiso. O ahí decir, ya, sobre ese jodeo, de un de vehículo y embargado, de que tu yo ande de Wii. ¿Por qué? Porque vos, el embargo sigue pues al titular. Se puede enajenar sin problema. Yo te puedo vender. Solo que la escribana te tiene que advertir de que tiene una medida cautelar. ¿Qué pasa en la subasta de un vehículo? Se secuestra. Es el único momento donde se puede secuestrar. Pero como parte
del juicio ejecutivo, no como medida cautelar como hacen los muchachos. Eso está mal. No, es para medida cautelar. Artículo 476, inciso C. Se podrá ordenar el secuestro de las cosas. ¿Para qué? Para exhibir. No sé si respondí tu consulta. 715 es el artículo ahí que ingresa. No, vos podés vender, pero si está embargado, ya quedó ahí en la nada tu compra-venta. La única forma es de obligarle, entonces, declarándole depositario judicial. Sí, ojo que el depositario judicial es luego por ley, el código dice cuando se embarga queda a cargo del deudor, salvo que el juez crea conveniente que tenga que estar a cargo del acreedor. Otro el caso de deuda que pasa a empresas de cobranza como Nexo pueden también ejecutar en un juicio ejecutivo, entonces, s- título, si tiene título ejecutivo, el título puede ser circulatorio, esa es su característica. Cualquiera persona que tenga el tenedor, el que detenta el título, puede ejecutar. Se presume que él es el dueño del crédito, de la acreencia. Se puede, sin problema. Respondió la colega o el colega que consulta, sí. Eh, la discusión ahí con las empresas sería los accesorios que te cobran. No está previsto eso de cobranza, de llamadas. ¿De dónde saca? No sabemos. El interés hay que cuidar un poco porque te cobran tanto. Es bastante usurario algunas veces. Pero bueno, esa es otra discusión. Muchas gracias, muy amable. Completamos 2 horas, doctora Martínez, de seguido. Tu micrófono, presidenta. Espectacular, doctor, la charla. Creo que aprendimos muchísimo y desde ya, ¿verdad? Que está previsto una certificación y un libro de tu autoría sobre pronunciamientos de la Corte sobre contienda de competencias. ¿Es así? Sí, sí, voy a mi secretario para que me pase un ratito. Así, pásame un positivo que está ahí, al lado de la Biblia. Al lado de la Biblia. Ahí está. Ahí, acá, bien, este es el libro que dice la presidenta, es un compendio de todo lo que es funciones de la Judicatura de Paz y Juzgado de Primera Instancia, pronunciamientos sobre la Corte Suprema de Justicia. Es el primero, entonces sabrán disculpar cualquier error que se tenga. Ahí con la presidenta, siempre cariño muy especial para Ciudad del Este, ratifico mi compromiso de ir cuando se dé la posibilidad. Yo creo que agosto, septiembre, Dios mediante, vamos a estar por ahí para una jornada presencial. Eh, Creo que en septiembre tengo un compromiso ahí con la corte, entonces vamos a coordinar con la doctora Martínez para aprovechar el viaje y estar por ahí. Entonces, Muchas, muchas gracias, doctor. Vamos a ir ahondando en otros temas de interés. Muy amable. Gracias a todos. genial, un placer y voy a compartir la grabación, presidenta, con usted cuando esté disponible en la plataforma para que los colegas que no pudieron asistir por una cuestión ajena a su voluntad puedan mirar. Un abrazo a todos, mi cariño y aprecio de siempre y nos vemos en cualquier momento. Luego, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Como siempre, excelente. Gracias, doctora Martínez, por tu buena organización también. Muchas gracias. Muy amable. Nos sacamos la foto, doctora. Decimos, Ah, sí. Quienes están, si pueden prender su cámara, ¿verdad?